Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Soy José. Todas las mañanas me levanto, tomo desayuno y me voy al trabajo. Al llegar me pongo muy contento. He conocido entretenidos y buenos amigos. En mi empresa reconocen lo que hago. Estoy orgulloso de trabajar aquí. Siento que la vida me ha dado mucho. José es mi hijo. Es sordomudo y sus logros son también nuestros logros. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía.
estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Veces de Colores. Un programa dedicado al colectivo de personas con parálisis cerebral. Presenta Raquel Soto. Hola a todos, después del verano y las vacaciones estamos nuevamente con vosotros, ya sabéis, en Peces de Colores, un programa desde la Asociación para el Progreso de las Personas con Parálisis Cerebral Minuspase, y hoy tenemos a dos personas activistas del movimiento Vida Independiente, que son Nuria Gómez. Hola, Nuria. Hola, buenas tardes. Y Marga Alonso, que ya es una estrella que repite en nuestro programa. Hola, Marga. Hola, Raquel. Pues empezaremos, que nos expliquen un poquito ¿qué significa el movimiento Vida Independiente? Pues el movimiento de Vida Independiente es un movimiento que reivindica que las personas con diversidad funcional puedan tener el control sobre su propia vida, o sea, poder decidir sobre todo aquello que las atañe en todos los ámbitos de su vida, cosa que normalmente por el hecho de tener diversidad funcional se delegan a otras personas, por no tener justamente muchos recursos propios, ¿no? Y en este caso también reivindicamos eso, el poder decidir sobre tu propia vida, el tener igualdad de oportunidades, y vida independiente como concepto significaría eso. Y aquí en España el movimiento de vida independiente, digamos que la promoción o el foro de vida independiente es, digamos, el que ha propulsado todas esas ideas en España, y tuvo su origen en el 2001, cuando a partir de 3 o 4 personas empezaron a crear una comunidad virtual, y de 3 o 4 personas, 3 personas que empezaron, pues hoy en día se ha ido extendiendo por toda España y bueno, hemos llegado como a unos 850 miembros, pero digamos que aquí lo interesante es lo que no la cantidad de gente, sino lo que el movimiento puede ir avanzando y puede un poco ir penetrando en el cambio de mentalidad, porque lo principal, lo que intenta esta comunidad virtual es una ruptura en el cambio de pensamiento que hasta ahora tenían hacia las personas mal llamadas discapacitados, cosa que a partir de ahora el propio foro pues introduce un nuevo concepto, que es el de diversidad funcional, que lo que tiene interesante es que somos nosotros mismos los que nos autodenominamos, eso ya para empezar, y es un término no peyorativo. Coge la palabra de diversidad porque todos somos diversos y tenemos diversas maneras de funcionar, desde el que va con bastones, desde el que va en silla de ruedas, hasta el que va con perro guía, ¿no? O sea, cada cual a su manera, todos somos diversos, pero no solamente por esa diferencia, sino cualquier persona tiene maneras diversas de funcionar. De hecho,
yo no sabía nada de este movimiento hasta en el 2003, que fue el Año Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, pues hubo el primer Congreso de Vida Independiente en Tenerife y yo me enteré de este movimiento porque asistimos al Congreso y había gente de fuera de España que parece que lo tenía más avanzado el tema. Mira, justamente el Congreso de Tenerife yo creo que fue la primera iniciativa en la que se dio a conocer más lo que hacía el foro, y justamente ahora también se está debatiendo dentro del foro, ¿no?, la posibilidad de montar y organizar otro congreso, ¿no?, porque el tema del congreso sería una buena oportunidad para dar a conocer, ¿no?, todo lo que se está haciendo. Aunque el congreso, ya digo, no es lo único, porque jornadas, cada uno en su comunidad, allí donde hay activistas del Foro en Vida Independiente, pues vamos organizando charlas, jornadas, todo lo que sea posible por hacer difusión, ¿no? Pero no solamente esas cosas, sino a veces cosas de performance y que no tienen nada que ver solamente con el tema de tradicional, de hacer difusión, ¿no? De hecho, empezamos con el primer programa con ellos porque la semana pasada hubo dos eventos muy significativos. El primero se hizo en Barcelona. No sé por qué es una palabra en inglés y nunca me sale. Explicarnos un poco de qué iba el tema. Flash Mob. Eso. Es un juego en el que se crean una especie de sinergia en el que, nosotros decidimos paralizarnos por el lema de no queremos políticas que nos paralicen, y entonces empezamos a pensar, no queremos políticas que nos paralicen, cómo podemos llegar a la sociedad, al entorno y explicarles que no queremos eso. Y decidimos ir al centro y en el centro crear la sinergia de decir, yo me paro, si yo me paro, tú también te paras, y así, pues quieras que no, donde una persona no funcionan dos, ni tres, ni cuatro. Y en ese aspecto pues creamos la Flash Move, como unas 30 personas, 20-30 personas nos concentramos en Portal del Ángel y cada uno pues en la medida de sus posibilidades se quedó quieto, se congeló. ¿Por qué? Porque no tenía recursos, o simbólicamente porque no hay recursos, no se cumplen leyes, por carencias X. Bueno, de hecho estuvimos allí los de peces de colores y ahora pondremos la noticia que grabamos. Nuria, que es la voz cantante, ¿qué te ha parecido el resultado? Pues en el momento que estás parada a veces no pierdes un poco lo que es la imagen de cómo ha quedado y me gustaría ver, digamos, la gente que estaba grabando para ver realmente cómo ha quedado, ¿no? Y mientras estaba completamente parada había gente que ni se fijaba, pasaba, y otros que cuando llevábamos un rato
veía que, bueno, les picaba la curiosidad y de vez en cuando echaban alguna que otra mirada, ¿no? Porque como al ser varios los que estábamos parados, y bueno, como mínimo, para ser la primera vez que lo hemos hecho, pues mira, es algo interesante que llama la atención, y después eso, el mensaje que hay detrás, ¿no? De que a la gente le llegue, de por qué se está haciendo algo por el estilo. Y yo creo que para nosotros también, ¿no? Porque se crea un poco de reivindicación de grupo y que eso realmente a veces hace falta, ¿no? Nos ha comentado Conrado lo de la marcha a Madrid, pero tú me has dicho antes que hay un congreso o algo que... No, más que un congreso, o sea que, digamos, esta marcha, una de las cosas es por la visibilidad, ¿vale? O sea, será este sábado, día 11, a las 6 de la tarde, y bueno, saldremos de Atocha y hará un recorrido hasta Plaza Lavapiés. Lo interesante es que cualquier persona, sea de Madrid o sea del resto de... Y en esa convención, si se cumplieran, pues bueno, haría un cambio, un giro radical de las políticas actuales, ¿no? Que son más bien pasivas, asistenciales, ¿no? Y esa convención es lo que nos garantizaría los derechos a todos. Bueno, nos vemos en sábado y espero que vaya muchísima gente. Eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acabamos de hacer la movida esta. Tenemos a Conrado, que es del Foro de Vida Independiente. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues a mí me ha gustado mucho poder encontrarnos una cuanta gente que tenemos las mismas inquietudes y que lo que queremos de una manera u otra reivindicar es de que el tema de la diversidad funcional es una cosa de derechos y que... ¿No crees que para una cuestión tan importante había muy poca gente? Bueno, es la primera vez que lo hemos convocado y no sabíamos qué es lo que iba a salir, y además ha sido como, no digo precipitado, pero sí que teníamos prisa por hacerlo, porque el 11 de septiembre va a ser la cuarta marcha por la visibilidad de las personas con diversidad funcional, que el lema es Derechos Humanos Ya, que se va a hacer en Madrid. Entonces, bueno, queríamos hacer un acto antes de esa fecha. Hemos visto cómo funciona y no descartamos volverlo a hacer, al revés, nos hemos animado a lo que hemos venido, era eso, ¿no? Un poquito, de una manera u otra, hacer patente nuestra disconformidad y nuestra queja, y por otro lado coger nosotros mismos fuerza para tener ganas de seguirlo reivindicando, y nuestra dignidad también está en esto. Bueno, pues esperamos a ver el resultado de la marcha de Madrid. Por si alguien nos escucha antes del sábado, es el próximo sábado a las 6. Exacto. Y el lunes en Peces de Colores hablaremos de todo el movimiento de vida independiente. Hola, ya habéis visto cómo fue lo de el martes. Luego al final tendremos un trocito de lo de la movida del sábado en Madrid. ¿Qué os pareció el martes? ¿Cómo fue la cosa? Pues lo del flash mob, claro, ahora cuando estabas parada en ese momento ibas viendo la gente que circulaba por delante, pero no veías la imagen de conjunto, y ahora que la veía, pues realmente, bueno, pues la verdad que impresiona, ¿no? Y también es interesante ver cómo la gente a veces pasa, no mira, te invisibiliza, ¿no? Incluso aunque estés haciendo un cuadro escénico así, ¿no? Pero yo coincido con lo que comentaba Conrado, el punto de que fue una experiencia
como muy interesante, que la gente se quedó con ganas de cuándo quedamos otra vez para volver a hacerlo, y de manera más organizada y estratégicamente en un sitio, ¿no?, que sea más provocador, ¿no?, y arriesgarnos un poco más. O sea, que esta experiencia realmente 20, 30 personas para haberlo hecho así deprisa y corriendo para anunciar la marcha, pues para mí la verdad que estoy bastante contenta. Y lo que te digo, lo de la flash mob se comentó también en Madrid, ¿no?, para hacerlo pues para otro próximo año o en diferentes comunidades, hacer cosas así, porque realmente cuando haces iniciativas, performance, estrategias políticas que a la gente les atrae, más que a veces movimientos de manifestaciones y concentraciones, atrae a la gente, a la atención de la gente y yo creo que incluso a los medios, ¿no? O sea que es interesante. La Flash Mob de Barcelona yo creo que fue un éxito. Se organizó en 2 días a base de correos electrónicos, que fue un éxito. Y luego en Madrid hicimos una mini Flash Mob y también quedó muy bien. La gente parece que no, bueno, a mí me da la impresión que sí que se queda impactada de verlo. La gente sí que preguntaba y cogía el papelito y... Claro, lo interesante también es que después llegue el mensaje, porque es aquello, esto lo hacemos también a un nivel que es lúdico, ¿no?, y eso también atrae el lúdico, ¿no?, en el sentido de reivindicativo, pero algo que dices, vale, tú te lo pasas bien y a la misma vez te estás haciendo visible, y cuando acabas esa iniciativa o esa acción, digamos, repartimos los folletos para que la gente se quede, digamos, con el mensaje de por qué lo estás haciendo, ¿no? Lo que yo creo que sería interesante quedar un día fijo cada mes en un sitio fijo y hacerlo como siempre en un sitio, ya que la gente se vaya enterando boca a boca. Yo creo en muchos otros movimientos se hacen cada martes último de mes, por ejemplo, pues quedamos en tal sitio para estar hecho una estatua 5 minutos a tal hora. Yo creo que eso resultaría. Bueno, es una alternativa. Otra alternativa es ir probando diferentes. Nosotros ya llevamos la jaula, que estuvimos durante un tiempo delante del zoo. Hemos hecho otras actividades como el cobrador de derechos, que fue un rap. Esta pues ha sido el tercer éxito, yo lo llamo éxito. ¿Eso de la jaula? La jaula también la tuvimos durante un tiempo delante del zoo. ¿Cuál era la...? En sí, bueno, la reivindicación de la jaula es porque, a ver, en realidad el tener diversidad funcional y necesitar la asistencia de otra persona para tu vida cotidiana hace que, te obligue a estar institucionalizado en contra de tu voluntad, porque lo que es el Estado no pone recursos ni ninguna opción alternativa a la institucionalización, ya sea residencial o bien en el domicilio familiar. O sea, en el momento que no hay una prestación económica como la asistencia personal, que es una de las reivindicaciones puntales del Foro de Vida Independiente, pero no solamente las características de esa asistencia personal, sería la de que cubra realmente las necesidades que cada cual necesita para su proyecto vital, no solo para la supervivencia, y que esa asistencia dé la posibilidad de que sea autogestionada para que tenga sentido. O sea, asistencia personal suficiente más autogestión, digamos que eso sería lo que la persona podría tener para lo que te decía antes, ¿no? Esa vida independiente de poder controlar sobre su vida diaria, su vida cotidiana, cosa que nadie tiene en el momento que vive en casa de sus padres o en una residencia, que las decisiones de tu vida dependen horarios, cuando te duchas y cosas muy cotidianas de los demás. Para ese recurso inventamos esto, para las políticas, pensando en las políticas, en las leyes, en la convención, se ha creado la Flash Mob.
y así pues poquito a poco vamos pensando pues las diferentes realidades que van surgiendo conforme funcionan unas cosas o no. Vamos creando. Por ejemplo, lo de la jaula, claro, era simbólico. Intentas actuar con cosas simbólicas, porque por ejemplo ahí construimos una jaula y una persona del foro se puso dentro, ¿no? Porque digamos es aquello de como animal en extinción, ¿no? Porque es aquello, nos obligan a estar allí y claro, el zoo era interesante de ponerlo allá, porque era aquello de, bueno, vivimos como los animales. Y fue interesante también por la cuestión de que había otro grupo de activistas en contra de que estuvieran, bueno, en el zoo, y claro, un poco nos unimos mutuamente. Que eso es interesante, esas redes que se crean con otros colectivos y otros movimientos, ¿no? Y el año pasado llevamos el cobrador de derechos, que fue un rap, y también hablaba pues de lo mismo de la asistencia personal, de los derechos, que entonces estaba aún más vigente, como se diga, lo de la Convención de la ONU de los derechos de las personas con diversidad funcional, y se creó pues. De hecho, el foro sí que ayuda un poco a gestionar a la gente lo que es. Mira, no, aquí hay que separar, ¿vale? En el sentido de el foro es una comunidad de internet en la que las personas, digamos, es una comunidad tanto de reflexión como de activismo que se promueve a partir de esa red, ¿no? Que es de una red de Yahoo, vale. Y esa red, esa comunidad virtual no recibe ningún tipo de financiación, ¿vale? O sea, presupuesto cero, ¿vale? Que eso hace que tengas completamente esa independencia, esa libertad de actuación, ¿vale? Y se eviten ciertos clientelismos y cosas que pueden llevar a actividades a veces que todos conocemos. Y entonces eso, el presupuesto cero, y el tema también de que las redes de internet también proporcionan que el hecho de que todos participamos por igual y que la representación sea directa y evites todo tipo de jerarquía, que a veces en un tipo de asociación eso a veces bloquea de que los intereses que al final se decidan desde arriba sea realmente lo que necesite las personas, ¿no? Y entonces en este caso cada cual actúa, decide por sí mismo, se autorrepresenta. Pero también uno de los lemas del foro y cómo funcionamos es a base de que cada cual, con su disponibilidad, con sus energías, con su esfuerzo, el que propone es el que hace. O sea, si alguien propone hacer una flash mood, un proyecto determinado, o sea, en el momento que no disponemos de cargos y tal, cada cual se ocupa e intenta promover a los demás para que haga esa determinada iniciativa. Y lo que me comentabas antes de lo de las oficinas de vida independiente, o sea, las oficinas de vida independiente, digamos que nacen del foro, o más que del foro, del movimiento y de esa filosofía de vida independiente para poder controlar tu propia vida. Decíamos, hay que crear, aparte de la filosofía, intentar hacer proyectos piloto o iniciativas prácticas para que eso se convierta en una realidad. Y fue a partir de ahí que un grupo, al menos yo te explico la experiencia de Barcelona, que como, bueno, la tele, digamos que esto es a nivel no solamente estatal, ¿no? Que es... No, es de toda habla España, toda Sudamérica. Ahora mismo, aparte de en Cataluña, en Madrid y en Galicia, digamos, es donde habría diferentes oficinas de vida independiente. Y en lo que es Guipúzcoa hay un programa de vida independiente, pero no tienen oficina todavía. Y esas serían, digamos, las experiencias piloto que existen. Y en la de Barcelona, pues es un grupo de personas que estábamos vinculados en red con el foro y con el subforo de vida independiente de Cataluña. Dijimos un día pues de juntarnos y tal, y de empezar a hacer contactos con la administración para intentar presentar un proyecto conjunto. Y lo interesante de eso que era en base a las necesidades particulares y un proyecto consensuado de todos los que formábamos parte. En ese momento queríamos participar de ese proyecto, que empezamos 9 personas, todas de Barcelona. Tuvimos el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, que digamos que es quien financia el proyecto y la gestión
lo lleva la Oficina de Vida Independiente, que en realidad es una asociación que hemos creado nosotros, pero lo de la asociación se ha creado porque de alguna manera hay que canalizar esa relación para la gestión, pero es una forma de asamblearia de funcionar entre todos, que es como la que siempre hemos tenido. Pero de hecho todas esas personas que empezasteis a funcionar así, ¿era a partir de la ley de autonomía personal o no son cosas independientes? Sí, en principio lo del nosotros estábamos como proyecto piloto. Presentamos, digamos, la experiencia al ayuntamiento, como te decía antes, ellos dieron el apoyo y nosotros llevamos la gestión y lo tiramos adelante. Vale, y la idea era un poco experimentar, ¿no?, esa nueva figura que iba a estar incluida porque los proyectos, yo te hablo que llevamos desde el 2006 y bueno, más o menos cuando coincidió con la ley, y lo que querían era un poco ver cómo se implementaba esa figura. Y características así muy específicas del proyecto piloto de Barcelona es que las personas que participamos actualmente, que somos 8, todos tenemos la asistencia personal que necesitamos. No estamos hablando de topes de horas, sino las horas que tú necesitas para hacer tu vida independiente, en igualdad de oportunidades y tu día a día. No estamos hablando de horas de supervivencia, de me levanto y me acuesto. No, una persona es más que eso, ¿no? Y entonces cada cual tiene las horas que necesita, y que antes ha hecho bueno, pues lo que llamamos nosotros un PIBI, un programa de vida independiente, ¿vale? Y lo que te comentaba antes, tenemos la posibilidad. Bueno, digamos que ahí tú figura las horas realmente que tú necesitas en base a lo que quieres realizar, ¿vale? Y bueno, y aparte el tema de la autogestión. Cada cual esa libertad absoluta para seleccionar a la persona que quiere que sea su asistente personal. Pero no solamente para seleccionar, para decirle qué actividades son las que tiene que hacer, cómo, a qué hora, cuándo, y bueno, y es aquello, incluso si esa persona pues no estás a gusto, tener la posibilidad de despedirla, porque si no, entonces no estaríamos hablando de vida independiente. Y entonces esa libertad es lo que a la persona realmente le da su independencia, y de momento ya llevamos funcionando pues desde 2006 hasta ahora, y ahora es negociar con el ayuntamiento la posibilidad de que eso cambie a un programa. Bueno, me dicen que tenemos que ir al corte. Vamos al corte y ya sabéis que podéis participar por el chat. Estamos otra vez aquí. Recordad que podéis hacer cualquier pregunta e intervenir en el chat. A ver si os animáis, que el tema lo vale. Habéis comentado antes lo de la Convención de Naciones Unidas de Derechos Humanos. ¿Especifica algo de esto del asistente personal? En la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Diversidad tenemos el artículo 19, donde habla del derecho a la vida independiente. Para que una persona con diversidad funcional pueda ser independiente, puede ser que necesite el recurso de la asistencia personal. Pero como ha explicado Nuria, no la asistencia personal sujeta a un presupuesto o sujeta a unos horarios, sino sujeta a un PIBI, a un plan individual propio de vida. Y esto sale pues en el artículo 19 de la Convención de los Derechos, que está ratificado desde el 2006-2008 en España. Y a partir de ahí pues es donde nace todo, bueno, donde nace por lo que hemos ido a Madrid, por lo que se ha hecho la Flash Mob, por la defensa de los derechos
no solo vida independiente, derechos muchos, derecho a la accesibilidad, a una vida al piso. No, me están diciendo por el pinganillo que Aleja y Ana nos saludan por el tema que estamos tratando. No sé si en vuestro país hay algún grupo en este movimiento, pero he visto en internet que me comentan que Alejo es de Valencia. De Valencia sí que hay mucha gente, ¿no? Sí, sí. Digamos que hay gente en toda España, pero núcleos así más activistas y tal, o que hay varias personas del foro. En Valencia justamente hay un grupo y todavía están intentando formar la OBI, y también es interesante que allí está la sede del ENIL, que es la Red Europea de Vida Independiente. ¿Vale? Y la gente que quiera conectarse al foro, ¿qué tiene que hacer? Porque yo lo he intentado varias veces y es un poco inaccesible, ¿no? En principio, para conectarte al foro es un espacio realmente abierto y tal, o ahora de por sí se contactaría como por invitación, pero que hasta ahora había sido un foro más o menos abierto y no tenía por qué ser tan complicado. Tenemos una página web que es www.forovidaindependiente.org, y ahí está toda la información de la marcha, de los artículos, de los vídeos. Incluso también hay una página en Facebook, que ahora está muy de moda el Facebook. También hay un enlace que te lleva justo a la página del foro, que es página más de debate. Sí, eso sí, que clicas en el enlace y ya te sale todo. Es que yo soy un poco caótica para eso de internet, pero me estoy poniendo las pilas. De todas maneras, es lo que te comentaba, sí que es cierto que está el foro a nivel estatal, ¿vale?, que puedes conectar así abiertamente, y era lo que comentaba Marga, ¿no?, de que está la web, pero después hay diferentes subforos y que puedes contactar a veces directamente con la persona del subforo, ¿no?, que es más próximo, para, el hecho de conocer presencialmente, sí, de tu ciudad, ¿no?, de activistas. O por temas. De hecho, también si hay gente escuchando de países de Sudamérica, también si pones vida independiente salen más movimientos de otros países. De Venezuela, de México, hay varios. Pero como ya digo, yo soy un poco tocha con lo de internet. Pero vaya, estoy en proceso de... En realidad, el movimiento de vida independiente, su trayectoria es bastante larga, y es un movimiento que nació en los años 60 en el entorno de Berkeley, con todos los movimientos de lucha de derechos civiles del 60 y pico, y que realmente es aquí donde llega un poco tarde, pero es un movimiento internacional que, sobre todo en Estados Unidos y en ciertos países nórdicos, pero que también en países latinos, y no tenemos que fijarnos solamente en aquellos que parece que tengan más recursos, pues no, también hay un movimiento muy potente a lo mejor en países latinos. Sí. Si queréis, vemos cómo fue lo de la marcha en Madrid, que estábamos las 3, y luego comentamos un poco más.
esta tarde por Madrid, por las calles de Madrid, y han pedido otra vez una vida verdaderamente independiente. No sienten que estén plenamente integrados ni que tengan las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos. Por ello, el Foro de Vida Independiente ha celebrado esta tarde su cuarta marcha para hacer visible la diversidad funcional. Que se cumpla estrictamente la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Recorriendo las calles de Madrid, desde la Plaza Jacinto Benavente hasta Lavapiés, quieren hacerse notar, ser visibles para conseguir el cumplimiento real de sus derechos. Los tenemos en el papel, pero luego no se cumplen. Son virtuales. Poder hacer lo que hace todo el mundo, para eso algo fundamental es una asistencia personal que nos ayude a hacer las cosas diarias. Reclaman una persona que se convierta en sus manos y pies, como dicta la Convención de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad, porque aseguran que la ley de dependencia no satisface sus necesidades. Yo necesito prácticamente 18 horas de asistencia. Cuarta marcha por la visibilidad de las personas con discapacidad funcional. La ha organizado el Foro de la Vida Independiente. Pues digamos que hoy no es un día para reivindicar, las reivindicaciones son en los despachos en el día a día. Han reivindicado el cumplimiento de lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pues nada, reivindico los derechos humanos que todos necesitamos. Más de 2.000 personas se reunieron en la plaza de Jacinto Benavente con un objetivo muy claro. Para hacernos visibles en la calle y decir a la gente que estamos orgullosos de ser diferentes. El foro realizará otras marchas parecidas en Valencia, Barcelona y las... Bueno, ya habéis visto, la verdad estuvo muy bien, había gente de toda España y lo único malo que parece que solo ha salido en canales de televisiones de Madrid, no vendemos mucho. No será porque no hagamos difusión. Difusión previa hacemos a todos los medios de comunicación, tanto prensa como televisiones, radio. A nivel particular sí han habido personas que previamente han podido hablar de la marcha, han podido difundirla, tanto por radio, pues una madre de una compañera, tanto otra compañera, a nivel particular, pero a nivel global no tenemos. Nuria. Cualquier movimiento de personas con discapacidad no vende mucho para la prensa o las televisiones. Somos de ciudadanos de segunda clase. De segunda o de tercera. O sea, realmente es la cuarta marcha que hacemos. Y en todas las marchas, o sea, hemos hecho difusión a tope, o sea, la gente, ha habido un equipo encargado de la comunicación, ¿vale? De estar en contacto, pero es eso, cuando decimos marcha por la visibilidad, esa visibilidad realmente es en todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación. O sea, porque nosotros lo que intentamos romper es el tema de la imagen que se tiene de la persona con diversidad funcional, y los medios realmente contribuyen a ese enfoque del discapacitado, del pobrecito, de la desgracia, ¿no? de estar así, ¿no? Y entonces justamente lo que intentamos en todos los ámbitos, sea el político, sea medios de comunicación, es romper y hacernos visibles, pero hacernos visibles en base a cómo nosotros queremos que sea esa visibilidad, porque de poco sirve que los medios de comunicación saquen la marcha y en cambio la voz en off saquen lo que puede ser como una contribución completamente en contra, ¿no? O en la contracorriente. Por eso que aquí el trabajo es un trabajo en equilibrio de lo cotidiano, de la gente más cercana de cada uno en su comunidad,
no hacer una difusión de aquella pedagógica bueno, pues desde escuelas, desde en el ámbito que te muevas, ya artístico, sea cultural, donde sea, ¿no? Pero siempre con ese enfoque. Aquí el tema es cambiar de pensar que somos un problema y un problema que entra dentro de una cuestión médica, a cambiarlo al enfoque de derechos humanos. Entonces, te muevas donde te muevas como persona, si perteneces al movimiento de vida independiente y tienes ese enfoque, esa filosofía que incorporas que lo nuestro, que la diversidad, que el tema de ser diferentes no es ningún problema, sino simplemente es algo inherente a la condición humana. Si todos empezamos por ahí, porque en realidad primero la gran de esto empieza por ti misma, ¿no? Es decir, muchas veces el romper son muchos años de interiorizar un discurso determinado, de profesionales, medicalizado, y la cuestión es romper con ese discurso, ¿no? Y justamente la marcha, por eso es salir a la calle, porque pocas veces salimos a la calle. O sea, hay como un miedo, parece que todo hay que solucionarlo en despachos y tal, y muchas veces no. ¿Cuántos colectivos, movimientos como del orgullo gay, ¿no? No han conseguido muchos derechos en la calle? O sea, es complementario. Tú puedes hacer un trabajo con la administración, negociando, pero hay cosas que si no te conviertes en una amenaza o en algo que suponga, bueno, pues no hay un cambio. Nosotros lo que pretendemos es ese cambio, ¿no? Y bueno, y aparte que es algo festivo, que la marcha siempre es algo reivindicación y también para nosotros mismos, ¿no? Es un encuentro bueno, hemos dicho del orgullo, ¿no? Porque no podemos estar orgullosos de ser quienes somos. Depende. Que ¿no? Podemos. ¿Por qué no podemos? Claro que podemos y lo estamos, ¿no? Pues sí. Lo de la ley de la mal llamada ley de dependencia, que es ley de autonomía personal. ¿Se promociona la autonomía personal? Pues se promociona hoy por hoy poquito. Esa. ¿No? ¿Por qué la figura del asistente personal se la callan? No existe nadie. Cuando la gente solicita el grado de dependencia y luego va a ver las cartas de servicios, las asistentes sociales no dicen realmente todas las figuras que hay. En primer lugar, yo creo que como venimos de la cultura minusvaludista, pues tú cómo vas a poder controlar tu vida y mandar a otra persona lo que necesitas o no necesitas. Yo creo que hay mucho miedo por parte de la sociedad o de las políticas. Después, yo no entro. Se pierden muchas empresas, hay empresas detrás en las que, bueno... En el tema de lo que comentabas, ¿no? La ley de autonomía personal, o sea, antes te comentaba lo de los enfoques, ¿no? Lo que reclamamos en la marcha, por ejemplo, era el tema de que se cumpla esa convención de la ONU sobre los derechos de las personas con diversidad funcional. Porque digamos que esa convención está escrito, si la ley ya está. O sea, lo que pasa que es aquello de papel mojado. Lo que queremos es que esa ley se cumpla. Y la ley que llamamos de autonomía personal es una ley realmente más de dependencia, porque nos sigue siendo... Yo sigo siendo esclava de una dependencia de los demás, porque esa ley a mí no me proporciona los apoyos necesarios para mi vida diaria. Entonces no es una cuestión... Bueno, perdona, Marga, no es una cuestión solamente de que la persona tenga miedo, sino es que en el momento que a ti te dan pocas horas, yo en mi vida diaria, en el proyecto de vida independiente, o sea, en el proyecto y digamos para lo que yo necesito, tengo de 12 a 14 horas diarias. Según la ley, pues me darían como máximo 3 horas, pero a la mínima que estés trabajando,
y no cobrando gran cosa, porque yo hago media jornada, te quedan nada, es que te queda para 1 hora o poco menos. Entonces, claro, con 1 hora, ¿eso qué tipo de independencia te puede proporcionar? Estamos en lo de siempre, o sea, tu único recurso, tu única alternativa va a ser una residencia en la que como mínimo te levantarán, te acostarán, aunque sea en condiciones de como si estuvieras en una granja, ¿vale? Porque nosotros hablamos de granjerización, que es el tema de bueno, allí te alimentan, te visten y tal, y a veces peor que a las bestias, o sea que y en el sentido es contra eso que hay que luchar, aunque sea proporcionando a la gente igualdad de oportunidades para que pueda elegir si quiere asistencia personal o si quiere ir a una institución. Y a veces no es una cuestión solamente de dinero o de presupuesto económico, porque en la cartera de servicios, o sea, si hay que financiar residencias, se financian. E incluso si yo eligiera por irme a una residencia, que en realidad yo no lo elijo, más bien es en contra de mi voluntad porque no tengo otro recurso, pues la administración sería capaz de gastar por mí 3.100. Y en cambio como máximo me va a dar 1.300 en el caso de que yo solicite la asistencia personal, con lo cual tendré que complementar con la ayuda de la familia, amigos, tal, no sé qué, o bueno, o no tendré otro remedio que... Nos está comentando Aleja de Valencia que si sabéis alguna, cuándo se celebrará una marcha o un acto en Valencia. Pues no, yo de momento tengo constancia de Málaga, de momento, pero que nos deje el contacto y se lo hacemos llegar en cuanto tiempo. Y de todas maneras, o sea, si va mirando de vez en cuando en el foro de vida independiente, en la web, ahí se va actualizando toda la información y de la red de marchas y dónde se va a ir convocando alguna marcha, y generalmente en Valencia se organiza alguna que otra. Y bueno, lo que dice Marga, le podemos poner en contacto con gente de allí. De hecho, lo que yo me refería de la carta de servicios, automáticamente te ofrecen cuidador no profesional, porque es lo más barato que le sale a la administración, yo pienso. Y aparte, ¿qué pensáis de la gente que cobra como familiar no profesional para la autonomía personal de su familiar, su hijo, y luego, por ejemplo, pagar el alquiler del piso con ese dinero? No hay nadie que vigile eso. ¿Qué piensa el foro de ese? Yo te respondo a lo de más barato. Más barato no es, porque en el momento que una hermana o una madre deja de trabajar para cuidarte, por 500 euros... Más barato para ellos. No, porque entonces, como ya no me llega para trabajar, ya no puedo trabajar, voy a pedir otra prestación. Voy a pedir más ayudas. En realidad, la pobreza lleva a la pobreza. Y crea una cadena de no sé cómo se llamaría, pero bueno, un entorno social de carencias. A lo contrario, si a mí me empoderan, si a mí me dan el recurso, no el servicio, el recurso, y yo puedo gestionarlo, libero al familiar, libero al entorno, con lo cual el familiar evoluciona, yo evoluciono. En sí, de lo que comentabas, también es culpa de la administración, porque si tú vas a la trabajadora social, no tienen información de la figura del asistente personal. No tienen ni idea, pero también porque todavía no ha salido la orden de lo que es el servicio de asistencia personal. La prestación sí, pero también ponen muchas trabas burocráticas de cara a cómo dar el alta, porque se tiene que dar por autónomos. Entonces, realmente en el momento que la persona, el asistente, tiene que cotizar como autónomo, bueno, al final te queda nada y menos para la asistencia realmente. Entonces hay tantas trabas
que la persona acaba eligiendo cuidador no profesional no porque quiera. Es lo mismo que te comentaba antes, o sea, está todo encauzado para que al final, bueno, pues el circuito sea el que ya han marcado la administración y el mismo sistema. Y un sistema que en el momento que, bueno, pues esas dependencias mutuas hace que no libera ninguno de los dos, porque la persona lo que quiere es poder desvincular, digamos, su vida de los familiares. Y si en un momento dado tú quieres que te ayude la persona, que sea por voluntad propia, no porque no te quede otra elección, ¿no? De hecho, no sé a vosotras, pero en mi caso no me dan nada porque tengo una pensión por haber trabajado, pero aún no dándome nada me dijeron: si tú quieres plaza en una residencia, sí que te cubrimos la plaza en la residencia. Entonces eso como se come. Yo pienso que sería más barato gestionar de cada uno su tiempo preciso de asistencia que pagar una residencia a cada persona. Mira, los movimientos, muchos movimientos que te comentaba antes de Estados Unidos, también empezaron un poco de gente que estaba en residencias, porque quería salir de la residencia, ¿vale? Y que le dieran recursos para poder ellos controlar su propia vida. Y una de las reivindicaciones es el equivalente de lo que dais a una residencia, porque no lo invertís para que lo, no a mí, sino en concepto, ya se entiende, en concepto finalista para gestionar la asistencia personal, ¿vale? Entonces, esa reivindicación, yo pensaba que el tema de la ley sería como un acicate para politizar a la gente, pero a veces actúa, no sé qué pasa, o sea, justamente yo creo que mucha de la raíz o el análisis que se puede hacer de que estemos, bueno, pues tan anclados, porque no sé cuál es la palabra, ¿no? Muchas veces por las grandes dificultades, porque claro, salir a la calle a reivindicar es un poco difícil, o ir a la marcha, porque eso también lo queremos decir, ¿no? Es decir, la cuarta marcha, ahí no estamos, cuando dicen el propio manifiesto, no estamos todos los que somos, porque hay mucha gente que se ha quedado con ganas de ir, que no ha podido, y si no ha podido es por muchas de las reivindicaciones que estaban en esa marcha, porque no tiene a nadie que le pueda levantar, porque no tiene a nadie con quien ir a la marcha, porque el dinero de pensiones no contributivas no permiten a veces hacer un viaje determinado, o simplemente porque no hay transporte, algo tan básico como el transporte, que llegue a Madrid desde tu ciudad, y no tienes medio, que esto parece que estemos en la prehistoria, pero es así. Y la gente a lo mejor que no esté en el mundillo, pues le puede parecer el tema del derecho a la movilidad, pero en nuestro caso ese derecho se incumple como tantos otros. Y solamente una cosa, cuando comentabas lo de, antes introducías también un poco del piso y tal, y es aquello, cuando hablamos nos focalizamos mucho en el tema de la asistencia personal, lo que es el foro, pero realmente vida independiente es mucho más, es que tu entorno es accesible, y el tema de tener, por ejemplo, una vivienda, o sea, que realmente esa transversalidad de actuación, ¿no? Se nos está acabando el tiempo y tendríamos cuerda para horas y horas. Muchas gracias a las dos. A ellas les parecía muchísimo tiempo hablando una hora, pero se han quedado muchas cosas en el tintero, y yo invito al foro a que siempre que quieran o que hagan cualquier reivindicación, nos avisen o vengan a visitarnos a Peces de Colores, que estamos, es una asociación que estamos totalmente de acuerdo con vosotros. Y nada más, me despido, muchas gracias
y hasta el próximo lunes. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.